que lo que se ha dicho otras veces es hablar de arquitectura como un arte que crea un vacío artificial. Pero Fischer añade la idea de humanización, la idea de que eso tiene que tener una función humanizadora. ¿Y en qué consiste la humanización? Pues la humanización, el significado de tal humanización viene dado por lo que es el hombre como ser corporal necesitado de protección y seguridad frente a la hostilidad de la naturaleza, pero también del hombre como ser espiritual necesitado de habitar a gusto sobre una facultad superior de valoración. Y esa facultad superior de valoración, Fischer no tiene empacho, no tiene reparo en llamarla espiritual, es decir, que procede de una parte espiritual del hombre. Dice Fischer, pero el hombre no se puede conformar solamente con que la naturaleza no le sea hostil físicamente, porque entonces no sería más que parte física, y el hombre no es solo parte física, sino que tiene también una parte espiritual, algo que completa todo su ser y necesita que además de que la arquitectura sea útil, cumpla otras necesidades de orden superior y sea bella. Hasta aquí la cita de Fischer. La belleza de la arquitectura viene dada en función de su satisfacción de una necesidad humana superior, que a su vez está en función de lo que es el hombre, un ser no solo corporal, sino también espiritual. El espiritualismo que Fischer mantenía como creyente cristiano católico, que se mantuvo hasta el final de sus días, con las salvedades y matizaciones y con la evolución que luego veremos si nos da tiempo, ese espiritualismo está en la base de su concepción estética. Apuntarla de alguna manera os sirve de base a su concepción estética. Bueno, habría que explicar, darle más vueltas al asunto de eso, cómo Fischer se opone a la idea del arte por el arte, autonomía de lo estético de Kant, ver en qué sentido para él el arte tiene que cumplir una finalidad ética, que esa finalidad ética no es otra cosa que ayuda a la realización del ser humano. Habría que ver en qué sentido eso es ético, eso apela a la ética, esto está incluido dentro del tema de la ética, y cómo eso se opone a la idea del arte como fin en sí mismo, que es la idea kantiana, que al fin y al cabo es a la que apunta Kant en su crítica del juicio, que es donde Kant desarrolla su teoría estética. Pero bueno, no le vamos a dar más vueltas a esto, y con lo dicho creo que se verá. Fischer también es conocido que en su planteamiento estético, que tiene esta finalidad ética que hemos dicho, Fischer dice que la obra de arte que le corresponde, la obra arquitectónica, tiene que tener tres componentes. Un componente proyectivo, un aspecto proyectivo, que es el porqué, el aspecto técnico, el cómo de la obra, de la construcción, ¿no? Y tiene que haber en ella también un no sé qué, dice Fischer, utilizando una expresión que utilizó Feijóo, el monje español benedictino del siglo XVIII, perteneciente a la Ilustración española, Feijóo, que tiene un artículo, uno de sus ensayos se llama así el no sé qué. Pero esta expresión procede incluso de San Juan de la Cruz, cuando habla de la inefabilidad de la unión mística con Dios y todo esto, ¿no? Y Fischer la expresa para referirse a ese aspecto estético de la obra de arte, que es un no sé qué, nos dice él, ¿no? El arquitecto de Milenio habla, incluso en relación con este no sé qué, del inconsciente del arquitecto, y habla también de comunicación emocional y de trascendencia a propósito de este no sé qué. Bueno, para resaltar la importancia que en su arquitectura tiene la espacialidad, el que no solo lo importante en ella son los elementos constructivos sólidos, murallas, techumbres, columnas, fachadas, etcétera, sino que también juega un papel muy importante en la espacialidad, en el juego de espacios que queda entre esos elementos constructivos. Fischer recurre nada menos que a Heidegger, a la expresión de Heidegger ser ahí, al Dasein heideggeriano, se dice en alemán, ¿no? Que se traduce literalmente el ser ahí. Heidegger había utilizado esto del Dasein, del ser ahí, referido al hombre, ¿no? Al ser del hombre. El hombre es un ser ahí, un Dasein, un ser ahí. Pero Fischer lo aplica a la espacialidad de su arquitectura, a que tiene que haber una existencia ahí, una existencia que suponga un juego en el espacio de la construcción, el ser ahí. Y también alude a la frase de Lao Tse, el fundador del taoísmo, autor del Tao Te Ching, un filósofo chino antiquísimo, que dice: 4 paredes y un techo no son arquitectura, sino el espacio que queda dentro. Bueno, pues a partir de aquí
He planteado en el siguiente punto la siguiente cuestión. ¿Llevas el tiempo o no? Aquí hemos empezado. La media. La cuestión del humanismo de Fisac. ¿En qué medida se le puede llamar a Fisac un humanista? Pues en la medida en que él habla de humanización de la naturaleza en el arte, en su arte especial, en su arte arquitectónica, es un humanista, y también es humanista en el sentido amplio y lato de la palabra, cuando hablamos de alguien que es culto, que está interesado en la tradición occidental, en sus manifestaciones artísticas, literarias, filosóficas, etc. Pero hay un sentido de la palabra humanismo más estricto, o si queremos decirlo más filosófico, que se refiere al antropocentrismo, a la idea de que el hombre pasa a ser el centro de todas las cosas, pasa a ser un sujeto que es fundamento, centro y razón de ser de todas las cosas, que en este sentido del antropocentrismo, del humanismo filosófico o metafísico que se dice, de filosofía fundamental, o el aspecto de subjetivismo metafísico, ¿no?, del hombre como centro de todas las cosas, como razón de ser y fundamento de todas las cosas, en este sentido del antropocentrismo, del humanismo como antropocentrismo, hay una crítica muy interesante en Fisac a esta idea, del humanismo antropocéntrico y metafísico y subjetivista, ¿no? Porque Fisac, tomando pie en un filósofo, un médico cirujano francés filosofante que hacía filosofía de crítica ensayística y cultural, se va a oponer a él, a este humanismo antropocéntrico, a esta idea de que el hombre tiene que ser el centro de todas las cosas, tiene que ser un sujeto que sea el fundamento, que sea la justificación de todo, con las consecuencias que la diremos. Recuerden ustedes lo que nos decían en la escuela y en los institutos, ¿no? En la Edad Media hubo un teocentrismo. Dios era el centro de todo, el centro de la cultura, de la civilización, de la vida, de la naturaleza, de todo. Y en el Renacimiento se pasa a un antropocentrismo. Ahora el centro es el hombre, en el centro se pone el hombre. Pues Fisac rechaza este antropocentrismo renacentista basándose en el médico filósofo francés Alexis Carrel. ¿Por qué? Porque el hombre, al pasar a ser centro de todas las cosas, quiere someterlo todo a sí mismo. Se convierte en una instancia, en un sujeto que, mediante su razón plasmada en la ciencia y en la técnica, quiere pasar a dominarlo, a controlarlo, a explotarlo, a manipularlo todo. Pasamos a un antropocentrismo que da lugar a un sujeto hipertrofiado, un sujeto ensoberbecido, un sujeto enorgullecido, que se sale de los límites que le corresponden en tanto que criatura. Fisac llegará a decir en este libro, Carta a mis sobrinos, estudiantes de arquitectura, que hay en este antropocentrismo de orígenes renacentistas y que va a dominar la modernidad, hay una rebelión luciferina contra la centralidad de Dios que había dominado en la época medieval anterior. Y llevando la cuestión a su terreno, dirá, su terreno artístico, arquitectónico, nos recordará algo muy conocido también, que en la Edad Media y también en la Antigüedad en muchos casos, el artista, el creador, el artífice permanecía en el anonimato. Lo importante era la obra de arte, hecha a mayor gloria de Dios, ¿no? Eso era un síntoma de ese antropocentrismo que Fisac, basándose en Alexis Carrel, va a rechazar. Y a partir de aquí hay que entender el siguiente punto que he tratado, el intento por parte de Fisac de fundamentar su estética en la filosofía del existencialista cristiano Peter Busk. En este libro, Panorama Español Contemporáneo, 25 años de paz, publicado en 1964, que recoge un panorama cultural de la España del momento, donde la arquitectura se dedica a ella, Fisac, habla de ella Fisac, ahí intenta recurrir a un filósofo existencialista cristiano poco conocido hoy, Peter Busk, para fundamentar su estética. Luego diremos 25 años de paz, se llamaba este libro porque el régimen de la época en España llamó a ese año de 1964 el de 25 años de paz por la conmemoración del final de la guerra. Luego diremos algo en relación con la relación de Fisac con todo esto, ¿no?, con toda esta cuestión política. Bueno, pues ahí
recurre a Peter Bush, que había dicho en su libro Incertidumbre y Riesgo, traducido al español en 1955 por la editorial del Opus Dei, por la editorial Rialp. Ahí había dicho Peter Bush que el hombre es un ser que tiene que admitir su inseguridad radical, su inseguridad existencial, podemos decir en este sentido, que el hombre no puede ser ese centro de todo, que al estar absolutamente seguro de sí mismo y de su conocimiento, de la evidencia de su conocimiento, da razón de todo y se impone sobre todo y quiere dominarlo todo, sino que el hombre tiene que tener conciencia de su riesgo, de su precariedad, de que está siempre amenazado, como ya sabemos bien últimamente, ¿no?, por embates de la naturaleza y de la fortuna y de los avatares de la vida, etcétera. Bueno, pues Fisac esto lo transpone a su arquitectura, lo quiere transponer a su arquitectura. Y habla aquí, a propósito de esto, de una virtud cristiana evangélica, de la humildad, ¿no? El hombre tiene que ser humilde, reconociendo la incertidumbre y el riesgo que siempre le amenazan. Y nos dice que esa humildad que él quería plasmar en la arquitectura la encontró en tres tipos de arquitectura. La arquitectura popular, en la que hay una humanidad sencilla hecha sin complicaciones. La arquitectura del Japón, donde por la cuestión de la amenaza sísmica permanente que siempre hay allí, se llega, dice Fisac, a un conocimiento sereno y natural de un riesgo conocido y humildemente aceptado. Y en la arquitectura de la Alhambra, que tuvo influencia sobre Fisac, como es sabido, ¿no?, que Fisac nos dice que en la arquitectura de la Alhambra el eje central de las salas no se puede transitar, se reserva para Dios, mientras que la persona humana, el individuo humano, tiene que ir por los lados. Eso es una muestra de humildad, de sometimiento del hombre a una instancia superior a él, que sería la de Dios, ¿no? Esto está en relación con lo anterior que hemos dicho. El hombre no como centro de todo, seguro de sí mismo, que se impone sobre todo, sino como una realidad consciente de su precariedad, de los riesgos que conlleva toda la existencia, de que tiene que ser una realidad en definitiva, como dice Fisac expresamente, utilizando un nombre de una virtud cristiana, tiene que ser humilde. Aquí, antes de recurrir a Peter Bush, había citado Fisac, había dicho Fisac que él es un aprendiz en filosofía, ¿no? Se declara Fisac aprendiz en filosofía, pero no obstante hace un resumen general de la historia de la filosofía occidental, diciendo que habría una línea greco-cristiano, clásico-cristiana, a la que él se ascribe frente a una línea nihilista opuesta a ese clasicismo cristiano que culminaría en Nietzsche, ¿no?, que lo cita expresamente. Bueno, al ver la actitud social y cultural crítica de Fisac, para verla, he hecho primero una contextualización política, a la que me refería antes, ¿no? No hay que ocultar que Fisac fue una personalidad reconocida y admirada en la época del régimen de Franco, pero esto no nos debe llevar a pensar que Fisac fue una persona conservadora en sentido adocenado, convencional, conformista, sino todo lo contrario. Fisac fue una personalidad en su obra arquitectónica, pero también en su labor publicista e intelectual, una personalidad crítica, inconformista e inquieta. Y he puesto algunos ejemplos de esto, ¿no? Algunos ejemplos de esta actitud. Ana Victoria López, en su libro Fisac desconocido, que se me ha olvidado hacerla antes, al principio, dar las gracias al libro de Ana Victoria López y al de Sevilla Lozano, de Fisac, alguien estudioso del diablo, porque me ha servido para orientarme en algunas cuestiones que he tratado en el trabajo, aunque luego yo las he ampliado y profundizado. Bueno, pues Ana Victoria López nos dice que hubo como una simbiosis entre el régimen de Franco y la labor de Fisac. Dice: Fisac podía ser relativamente crítico y manifestar su desacuerdo con determinados aspectos relativos siempre a su actividad profesional, a cambio de una arquitectura y de unos edificios de reconocido prestigio internacional que servían de ejemplo para la propaganda franquista y para salvaguardar el orgullo nacional fuera de nuestras fronteras. Pero en ningún caso, y esto lo dice la misma Ana Victoria López también, hay que considerar a Fisac una persona adocenada, vulgar y convencional, sino todo lo contrario. Yo he puesto algunos ejemplos de ese pensamiento crítico de Fisac. Por ejemplo, él, en un artículo del 1 de enero de 1969,
1969, bastante antes del año 75 que murió Franco, Fisac hace una declaración expresa de simpatía hacia el movimiento juvenil de protesta de la época. Dice Fisac, entiéndase, todo ese nuevo mundo de lo puramente formal y ese otro de lo social y político que gozosamente para mí está revisando y rechazando la juventud son factores altamente positivos para un arte futuro con menos divismo renacentista, con menos negocio capitalista y con menos tinglado culturalista que el que tiene montado el arte. Hay una declaración expresa de anticapitalismo aquí, con menos negocio capitalista, dice. Hay también, el 26 de octubre de 1973, en un artículo de Fisac, una cita, bajo el título de Utopía, el artículo, una cita favorablemente apreciada, nada menos que de Ernst Bloch, un filósofo judeo-alemán de lo que se llama el marxismo occidental. Marxismo occidental más abierto, más humanista y menos dogmático que el marxismo soviético, ¿no? Fisac alaba ese utopismo, aunque luego le pone algunos reparos, pero en principio, sin decir que es marxista, Fisac alaba a Bloch, el utopismo de Bloch, que Ernst Bloch, filósofo importante, cercano a la escuela de Frankfurt, aunque no plenamente integrado en ella, pero cercano a la escuela de Frankfurt, recuperó el utopismo para el marxismo occidental y Fisac lo cita favorablemente. A algunos les puede extrañar, a algunos jóvenes, que en época del final del régimen de Franco se pudieran hacer en la prensa declaraciones anticapitalistas o citar a un autor marxista. Pero bueno, en eso no me voy a meter, en ese jardín no me voy a meter. Bueno, Fisac también tiene una declaración muy valiente a favor del crecimiento cero en esta época, ¿no? En el año 1970 el Club de Roma, frente al desarrollismo y frente al problema ecológico que ya entonces se preveía, afirmó que era necesario un crecimiento económico cero y Fisac lo respalda. Obsérvese la valentía de esta declaración, que incluso algunos que se preocupan por estos temas pues no llegan a eso, ¿no? Pero bueno. Y he pasado a continuación un punto muy interesante, ya no me da tiempo, tengo que ir concluyendo y no me da tiempo a desarrollar todos los puntos. Hay un punto muy interesante que es la crítica del tecnocientificismo en Fisac. Fisac, a pesar de ser una persona con formación científico-técnica, como arquitecto, tiene una visión muy lúcida y muy crítica de la excesiva importancia concedida a la ciencia y a la técnica en nuestra sociedad, ¿no? De eso que se llama cientificismo o cientismo, que dicen los hispanoamericanos, ¿no? El cientificismo o cientismo. Observen ustedes lo que dice Fisac. Leo textualmente: soy un técnico y ni debo ni quiero dimitirme en mi situación ni en mi profesión, pero la técnica como la ciencia no son más que herramientas. He explicado en qué sentido esto es una crítica de la razón instrumental, que fue desarrollada también por la Escuela de Frankfurt, como Fisac aquí, sin citar a la Escuela de Frankfurt, aunque había citado a Bloch, que es próximo a ella, pero aquí no la cita, pero tiene una crítica de la razón instrumental y cómo se podría entender esto, en qué doble sentido se podría entender esto, pero bueno, no me da tiempo a entrar en ello. Fisac utiliza también en otro artículo, La frontera del año 2000, el término becerro tecnicista, declara expresamente también, tampoco tiene desperdicio esto, en un artículo del 1 de noviembre de 1953, bastante anterior a todo esto que hemos dicho antes, declara Fisac expresamente que el papel rector de las ciencias de la materia, textualmente dice ciencias de la materia, otra vez se nota aquí su espiritualismo, su idea de que además de la materia existen más cosas, pues las ciencias de la materia y de la técnica, nos dice Fisac, han adquirido en el mundo contemporáneo un papel rector que no les corresponde en absoluto. Y rechaza el delirante entusiasmo por la tecnología que él ve en algunos proyectos urbanísticos de su época, ¿no? Que estaban de moda o que se habían hecho en su época, como la ciudad cónica de Xenakis, el arquitecto que era también músico vanguardista, la bioestructura de Solari y la ciudad con patas de Ron Herron. Bueno, pues le honra a Fisac que, a pesar de tener una formación científico-técnica, él fuera consciente y lúcido frente a este problema del cientificismo, que tanto está presente en nuestra sociedad. Bueno, a continuación, y para ir ya acabando, sobre el pensamiento existencial religioso de Fisac. Lo he llamado existencial
porque si recurrimos al arriba citado Peter Bush, al filósofo existencialista cristiano Peter Bush, que también, como hemos visto, recurre Fisac a él, hay un pensamiento, un saber existencial religioso que forma, figura y forja al hombre en su totalidad y da su vida todo el cuño de una distinción espiritual. Es decir, para Fisac su religiosidad no era algo accidental y exterior, sino que afectaba a la sustancialidad de su persona, a su propia existencia personal. Por eso le he dicho que es un pensamiento existencial. Bueno, he aludido, como no podía ser menos, a la influencia que tuvo el Opus Dei sobre Fisac, obra religiosa a la que perteneció, y he hecho en un párrafo, he escrito qué creo yo que pudo ser el motivo de la pertenencia de Fisac al Opus Dei, ¿no? Aparte de cuestiones biográficas. Él dice este párrafo, lo leo para acabar antes. Se puede suponer que Fisac se sintió atraído por el Opus Dei en tanto esa sociedad religiosa católica fue introductora en el catolicismo de la ética del trabajo y de la vocación profesional, dirigidos a ambos principios por lo que se llama un ascetismo intramundano, es decir, por un ascetismo unido a una espiritualidad que no pretende la vida del mundo, sino la disciplina y el esfuerzo en la vida y la profesión para servir mejor a los designios de Dios en el mundo. Pero Fisac se acabó distanciando del Opus Dei, como es sabido, y dice, en un momento cambió mi actitud religiosa y me dije, Miguel, desde ahora vas a decir siempre la verdad y vas a procurar ser un hombre bueno sin más. Y se alejó de ese cristianismo que, por las razones que he dicho antes, del ascetismo intramundano, de la ética del trabajo, la había traído antes, ¿no? Aquí, en esta frase, Miguel, desde ahora vas a decir siempre la verdad y vas a procurar ser un hombre bueno sin más, aunque si Fisac no lo cita, podemos descubrir una influencia de también, antes lo había criticado, pero ahora hay aquí una influencia kantiana, porque Kant en su libro Filosofía, la religión dentro de los límites de la mera razón, en su filosofía de la religión, Kant dice que lo importante de la religión es la ética y que hay que dejar a un lado un poco la cuestión ritual y dogmática. Pues Fisac aquí se aproxima a ese pensamiento, ¿no? Y a Kant también le obsesionaba la cuestión de la verdad, y dice Kant aquí la cuestión de no ser mentiroso, y Kant aquí dice, y Fisac dice aquí que vas a decir siempre la verdad. Bueno, pues para terminar la exposición voy a referirme muy rápidamente al último punto, o al penúltimo, ya el último no me da tiempo a tratarlo. Las 10. A la influencia que sobre Fisac ejercieron dos visionarios religiosos, Emmanuel Swedenborg y Jacob Lorber, que aparecen citados tanto en el libro de Sevilla Lozano como en el libro de Ana Victoria López, y que eran visioneros religiosos con una extensa obra literaria donde ellos contaron las experiencias o supuestas experiencias que habían tenido del más allá, ¿no? En el caso de Swedenborg, que era sueco, hijo de un obispo protestante, pues hay que señalar que Fisac seguramente se sintió atraído por él porque Swedenborg, aparte de la cuestión puramente religiosa, se sintió atraído por él porque Swedenborg fue ingeniero y interesado en las ciencias naturales y en la matemática antes de meterse a visionario, ¿no? Llegó a tener amistad con el propio Newton y a partir de los 55 años ya se metió a visionario. Por eso pudo resultar atractivo a Fisac. Tanto Swedenborg como Lorber reforzaron de alguna manera la cuestión de el anhelo de inmortalidad, que Fisac sobre todo es lo que muestra como esencia de su pensamiento religioso, ¿no? Igual que Unamuno. Lo que pasa es que mientras que Unamuno da una respuesta a ese anhelo de inmortalidad, una respuesta basada en un cristianismo agónico, en un cristianismo que es lucha entre lo que dice la cabeza y lo que dice el corazón, que es un irracionalismo al fin y al cabo. En Fisac lo que hay como respuesta a ese anhelo de inmortalidad pues es la fe católica, ¿no? Una fe más o menos serena, como muestran algunos textos de aquí, más o menos calmada ante la cuestión, ante la posibilidad afirmativa de que exista una vida más allá de la muerte, ¿no? Lorber fue también otro, bueno, tengo que decir, ya voy a acabar. Swedenborg es conocido en ambientes filosóficos porque Kant escribió un libro contra él,
contra sus visiones espiritistas. Y el otro autor, el otro visionario, profeta, como también se le ha llamado, Lorber, pues tiene, según sus entusiastas más intensos, se adelanta a algunos descubrimientos de la física del siglo XX, ¿no? Esto es muy relativo, muy discutible, pero bueno, eso también pudo haberle atraído a Fisac. Lorber no era de ciencia, digamos, era un músico que hizo una cosmología teísta y una serie de libros muy numerosos y muy voluminosos sobre lo que había experimentado del más allá y de una supuesta doctrina secreta de Jesucristo, etc. Ni Swedenborg ni Lorber formaron lo que conocemos como sectas. En el caso de Swedenborg, algunos discípulos suyos sí formaron una secta, pero en el caso de Lorber, él permaneció católico siempre, hasta el final de sus días, ¿no? Y Fisac, hay que decir, con esto acabo, que en la última etapa de su vida, pues tuvo un pensamiento religioso, lo dice expresamente en el libro de Sevilla Lozano, un pensamiento religioso menos tradicional, más abierto, menos preocupado por la ortodoxia que en épocas anteriores de su vida, ¿no? El libro Reflexiones sobre mi muerte está prologado justamente por Leonardo Boff, el autor de la Teología de la Liberación, el principal autor de la teoría de la liberación. Y allí en la Fundación Miguel Fisac hay un recorte de una entrevista muy extensa a Leonardo Boff en el País. Bueno, pues con esto podemos decir que he acabado. Quisiera simplemente decir que yo no he intentado en el trabajo mostrar que la personalidad de Fisac hace interesante a su obra, sino que he partido de lo contrario. Como su obra arquitectónica como profesional es importante, es un hito destacado, indudable, en lo que he llamado la historia, el camino especial español hacia la modernidad de la arquitectura, hacia la estética avanzada en la arquitectura, pues como esa obra tiene un valor innegable, sus opiniones, sus tomas de postura intelectuales no son simplemente las opiniones de cualquiera, no son simplemente unas opiniones que hay que respetar como cualquier otra, sino que están cualificadas, tienen una autoridad especial, ¿no? Voy no de lo interesante de la persona a la obra, sino al contrario, del valor de la obra a el valor de lo personal intelectual. Bien, con esto he acabado. ¿Cuánto tiempo has estado? 35 minutos. El trabajo lo tienes muy bien hecho porque lo domina muchísimo y te vas adaptando a las cosas y muy bien. Has seguido recortando en cosas que alargabas mucho y que no te da tiempo. Y así, muy fácil. Creo que tienes que estar tranquilo y pues, con eso ya que te toca ir de práctico, que te habrán oído ya algo. Y ya está. Bueno. ¿Y has cenado? Sí, claro. Pues me voy. Estate tranquilo. El tema lo dominas, de Fisac sabes todo lo que te pregunte, ni algo más, si quieres una opinión muy buena. Estupendo.